Estoy pasando por el fuego, dígalo, estoy pasando por el fuego, pero Dios va a terminar mi proceso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Buenos días a todos. Puedes tomar asiento, por favor. Le damos la bienvenida a los que están en redes sociales. Al finalizar, Dios va a hacer sanidades, milagros y prodigios en tu casa. Si usted escucha la palabra que Dios tiene preparada para hoy, te va a bendecir. Diga conmigo, me va a bendecir. Pero antes de ir a la palabra, vamos al mensaje de la ofrenda, al mensaje de los diezmos. Decíamos el jueves que el apóstol Santiago es medio hermano de Jesús, y decimos medio hermano de Jesús porque era hijo de María y de José. Jesús era hijo de María y de Dios. Entonces eran medios hermanos. Santiago escribió esa carta y dice que la fe sin buenas acciones no es fe, no existe. Él le decía, muéstrame cómo puede existir una fe sin buenas acciones, sin actos, sin obras. No existe esa fe. Y generalmente nosotros los seres humanos decimos tener fe, pero no hacemos nada para demostrar que tenemos fe. Decimos, creo que Dios me va a sanar, pero no hacemos nada para demostrar que Dios nos va a sanar. Estamos postrados en una cama y no hacemos el intento de caminar. Solo hacemos el intento de quejarnos una y otra vez. Decimos que el matrimonio va a cambiar, pero eso no es fe porque no hacemos ningún acto de ninguna buena acción, ninguna obra que muestre que el matrimonio va a cambiar. Siempre queremos que el matrimonio cambie automáticamente sin ningún proceso. Y el primero que tiene que cambiar para una relación cambiar es uno mismo. Siempre estamos orando a Dios para que el otro cambie. Señor, cambia al otro, transforma al otro. Y nunca le decimos, Señor, yo voy a empezar a cambiar, a mostrar por acciones que tengo fe de que esto va a cambiar y se va a solucionar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la Biblia las sanidades venían después de una palabra de Jesús. Jesús decía, ciego, ve y lávate en el estanque. Y el ciego por fe iba y hacía una acción de fe, porque en el trayecto no veía nada, pero cuando llegaba y se lavaba la cara, veían. A otro le decía, al paralítico le decía, levántate y anda. El paralítico muy bien podía decir, pero yo no puedo caminar, ¿cómo me voy a levantar si nadie me ayuda? No, Jesús le decía, levántate y anda. El paralítico tenía que hacer su acto de fe, su obra. Ya Jesús le había dado la palabra, ahora él tenía que levantarse. Dios dijo, hágase la luz se hizo. Todo es base a una palabra que es fe. Diga conmigo, fe. ¿Qué estás haciendo para que las cosas se hagan? ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas lleguen a un final feliz? Vivimos un fanatismo porque la gente ora para que hayan cambios, pero no hacemos nada para que los cambios lleguen. Se supone que nosotros vivimos por fe. Y la fe precisamente es obra. Obrar en fe. Hacer algo para mover la fe. Dices que no vendes nada, pero no ofreces a nadie. La fe está en, voy a vender, y aunque me digan no, voy a seguir insistiendo. Pero decimos no vendemos y no tocamos ninguna puerta. Estamos en la casa, nos rascamos la cabeza. Muéstrame tus obras para que tu fe se vea, dijo el apóstol Santiago. Dígale a alguien, muéstrame tu fe. Basta ya de iglesias que decimos tener fe. Basta ya de gente que dice tener fe. Dios le preguntó a Abraham, Abraham, ¿tienes fe? Y él dijo, sí, yo tengo fe. Bueno, entonces entrégame a tu hijo Isaac. Estamos hablando de un viejo de 107, 108 años que duró más de 50 años pidiendo un hijo, y cuando Dios le dio el hijo, ya el hijo tenía 7 u 8 años, le dice entrégame en sacrificio a tu hijo. Y Abraham se va rumbo al altar. Abraham no le dice a su esposa, porque hay cosas que no se deben decir, hay cosas que hay que obedecer. Imagínate tú dando una ofrenda y diciéndole a la otra persona tal vez te va a desmotivar. Si Abraham hubiera hablado con su esposa lo hubiera desmotivado.
¿eh? Es más, Abraham no hubiera podido salir vivo de la casa, porque el muerto hubiera sido otro. Pero él no dice nada, dice: Dios me dijo, voy a coger a mi hijo que amo, a mi hijo que tantos años esperé, mi hijo soñado. Y fueron juntos al monte Moriah a hacer el sacrificio. El niño le pregunta: papá, llevamos la leña, el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Abraham se lo queda mirando y le dice: nene, Dios proveerá. El niño entendió. El niño entendió, porque estamos hablando de un viejo que no va a poder correr y un niño que en ese momento tiene toda la habilidad para correr. Y llegan al lugar y dice que papá lo levanta y lo coloca sobre el altar. No era la primera vez que Isaac iba a un altar, por eso es que él preguntó: dice, falta algo, llevamos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Cuando papá lo levanta y lo coloca en el altar, él entiende que él es el sacrificio. Y como él entendía, pudo haberse bajado y salir corriendo. ¿A dónde el viejo con su bastón iba a alcanzar al peladito? Pero los dos tenían fe. Él para quedarse en el altar y Abraham para levantar el cuchillo. Dice que cuando levantó el cuchillo, Abraham, dice que una voz del cielo le dijo: Abraham, Abraham, ya he visto tu corazón, no es necesario que mates a nadie porque yo no quiero eso. Yo solamente estaba mirando tu corazón. Dios lo que está mirando es nuestro corazón. ¿Qué hay detrás de cada cosa que Él te pide? ¿Qué hay detrás de cada acto de fe que Él te pide? Durante esa enfermedad, Él está mirando tu corazón a ver qué acto de fe hace. Yo les he dicho aquí, si alguien está enfermo de movilidad, que no se puede mover y hay una palabra de sanidad, empiece a moverla aunque le duela, aunque no pueda. Porque ese es su acto de fe. Dios está buscando, mirando tu acto de fe. Mujer, deja de estar pidiendo que cambies el matrimonio. Dios no va a cambiar nada hasta que no vea tu acto de fe de que tú estás cambiando. Porque allá dirá Dios: ya he visto tu corazón. Dice la palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él sabe que no tienes, Él sabe que en ese momento no tienes y estás tocando puertas para que alguien te contrate una y otra vez. Él no te va a dejar desamparado, pero Él quiere ver tu acto de fe. En donde, a pesar de que te han dicho en 10 partes que no, tú vas a la 11ª y dices: esta sí será la vencida. Si tienes a un hijo con algún problema, Dios quiere ver tu acto de fe. Tu acto de fe es que lo trates como un niño normal. Haz cosas con él como si fuera normal. Y ese acto de fe va a ver que el corazón de Dios se mueve a tu favor para que haya un milagro. Dios no actúa cuando nosotros no actuamos en fe. Pero Santiago nos aterriza a la mayoría de cristianos. Porque la mayoría de cristianos vive pidiendo cosas que no se van a dar, porque sencillamente no actúan en fe. Vamos, actúa en fe, te dice el Señor. Abraham, dice la Biblia, en la misma boca de Santiago, que Abraham actuó en fe al llevar a su hijo al sacrificio. ¿Sabes que cuando le damos al Señor diezmos y ofrendas es actuar en fe? En razón no, porque la razón te dice: menos te va a alcanzar. Damos diezmos, damos ofrendas porque actuamos en fe. Actuamos en base a una palabra y creemos a Dios. La razón nos dice no. Es una locura. La razón te dice: no te alcanza y menos te va a alcanzar. Pero la fe es otra cosa. La fe simplemente es lo que Dios permite y utiliza para que tú vayas creciendo en esa relación de dependencia a Él. Dios pudiera darte todo, Dios pudiera solucionarlo todo, pero no es su intención. Si tú eres padre de familia, tú pudieras solucionarlo todo, tú pudieras hacerlo todo, pero tú no solucionas los problemas de tus hijos porque hay cosas que los tienen que hacer ellos. Cuando el hijo aprende a caminar, tú quisieras que no se cayera, pero tú sabes que se tiene que caer, se tiene que golpear, tiene que llorar para que aprenda a correr. Ese es Dios, alguien que está viendo que tú estás sufriendo. Sí, te golpeaste, sí, te escalabraste, sí, pero te levántate y anda.
Un papá que no deja que su hijo se caiga. El pobre niño va a ser ese consentido y el consentido termina siendo el bobo. Ese que para hacer algo, mira papá, a ver si papá dice que sí. 40 años en la casa y no se va. Y mira a la mamá a ver si sí. Dios te va a dejar. A veces te sientes solo. A veces te sientes mujer que estás sola. No, no estás solo ni sola. Dios lo que está permitiendo es que tú aprendas a correr en esta vida. Porque la vida no es fácil. Pero al final Dios puede darte un premio si crees en Él. Que es la vida eterna. A los que hayan corrido, como dijo Pablo, he corrido la carrera de la vida. Si sabes correr, dijo Pablo, la carrera de la vida, al final tendrás la vida eterna y no terminará tu vida. Tu vida no terminará en ese cementerio, no, tu vida iniciará en el cementerio. Para los que pueden creer. Por eso todo se basa en la fe. Y como decía Santiago, la fe sin obras es nula. Demuestra la fe. Demuestra, como cuando las mujeres dicen, demuestra que me amas. Y el marido dice, yo te amo, pero demuéstralo. Llega el momento de demostrarle a Dios que creo en Él. Porque la fe es creer en Él. Y diezmar y ofrendar es creer en Él. Es algo absurdo. Para mí es lo más absurdo que puede suceder en el Evangelio. Por eso la fe, el diezmo y la ofrenda es pura fe. Cuando yo decidí hacerlo, dije voy a hacer lo más absurdo del mundo. Lo más inverosímil. Pero empecé a creer, a tener fe. Yo te invito a que tengas fe y empiece a hacer algo que parece absurdo. Pero es lo que le va a agradar a Dios. Corre al altar. Quiero que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y vamos a seguir la lectura. Una lectura que nos va a ayudar a entender qué parte de nosotros debemos derribar para construir. ¿Qué es lo que Dios quiere que derribemos para que pueda Él construir sobre nosotros? Hay cosas que uno no sabe por qué están ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha comprado una casa o se ha ido a vivir a alguna casa arrendado y usted dice, yo no entiendo qué hace esto aquí. Está en la mitad. Una vez encontré algo en toda una mitad y decía, pero ¿quién se le ocurre poner eso en la mitad de la sala? ¿Sabes? El Señor me decía, hay gente que se le ocurre poner cosas en la mitad de la vida. Cosas que no sabe, pero ahí los tiene. Y a medida que leamos este texto, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios, a qué se refiere Dios, con que colocamos en mitad de nuestra vida cosas absurdas que no deberían estar ahí. Dice así la palabra, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia de Dios o la salvación. Porque la gracia de Dios es la vida eterna. Así que díganle el uno al otro, cuidado, pierdes la vida eterna. Aquí
El escritor de Hebreos nos advierte que la vida eterna se puede perder. Cuidado, cuídense unos a otros para no perder la gracia de Dios. Gracia significa un regalo inmerecido. La salvación es un regalo que no merecíamos. Porque la Biblia dice: más cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo Pablo, más bien, perdón, sigue diciendo el escritor de Hebreos, porque Pablo no fue el escritor de Hebreos: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. ¿A qué se refiere este escritor? Resulta que muchos de nosotros, dentro de nosotros crece una raíz de amargura. Las raíces van creciendo poco a poco. Cuando ya crecen, empiezan a crecer hacia arriba el tallo, y ya uno empieza a darse cuenta que ahí hay una raíz. Al principio nadie se da cuenta que hay una raíz. Usted pone la semilla allá debajo de la tierra, así ponen una raíz venenosa de amargura dentro de ti y nadie se da cuenta hasta que ha crecido. ¿Qué es esa raíz venenosa de amargura? Son aquellas cosas que hemos guardado dentro de nosotros, que nos ha causado en cierto momento amargura, pero en lugar de sacarla, la dejamos ahí. ¿Cuántas cosas nos ha traído amargura en la vida? Hay niños que a tan temprana edad ya son amargados. Ya han ido guardando y guardando, ellos no sacan, ellos guardan. Hay otros que llegan a la adolescencia y son completamente amargados, porque han guardado. Adultos, ancianos, que empiezan a guardar, a guardar, a guardar, y tienen esa raíz venenosa de amargura, que dice que contamina a muchos, porque una persona llena de amargura aburre al que sea, contamina al otro. Dice Jesús en Lucas capítulo 17, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús dice lo siguiente a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Diga conmigo: imposible que no haya un tropiezo. Antes de seguir leyendo, le voy a explicar la palabra que aparece ahí en hebreo, en griego. Eso es griego. Lucas está escrito en griego. La palabra tropiezos significa una piedra que uno se encuentra en el camino y que uno por cualquier motivo de pronto va y cae. Dice: imposible que en la vida no hayan tropiezos. Diga conmigo: imposible que en la vida no hayan tropiezos, le dijo Jesús a los discípulos. Imposible que en tu niñez no hayan tropiezos. Imposible que en tu adolescencia no hayan tropiezos. Imposible que en tu edad adulta, en tu soltería no hayan tropiezos. En tu matrimonio no hayan tropiezos. Con la relación con tus hijos no hayan tropiezos. Imposible. Diga conmigo: Jesús dijo que era imposible. Pero nosotros oramos mal. Nosotros le decimos al Señor que no haya ningún inconveniente esta semana. Ay, Señor, que esta semana sea perfecta. Eso es una oración equívoca, porque tú vas en tu camino y encuentras tu tropiezo: la pelea con el marido, la discusión con los hijos, el problema en el trabajo, el problema que te generó el saber que tienes una enfermedad, el problema que viviste en la discusión con tus amigos. Entonces sigue diciendo Jesús: ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Levante la mano y diga: yo soy el pequeñito que está hablando ahí. Jesús dice: ay por aquel que me lo hace tropezar, pero imposible que no los hagan tropezar. Así que algo debe estar claro: en la vida piedras van a haber todos los días. ¿Cuántos se han caído en estos días? Imposible que no hayan tropiezos. Amén. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele.
Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mira lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es lo que pasa con esa piedra de tropiezo? Esa piedra de tropiezo es esa ofensa, esa situación que tuviste, ese roce que tuviste con alguien. Cuando somos niños, ese roce es con nuestros padres. Cuando somos adolescentes, tenemos guardado en nuestro corazón todos los roces con nuestros padres y ahora los roces con los demás, con los amigos, con la gente, por ser aceptados. Porque la sociedad me tiene que aceptar. No puede ser posible que se viva una vida sin tropiezos. El problema es cómo hacemos cuando nos tropezamos. O nos quedamos caídos, tendidos, y eso es lo que hacemos muchos. Cuando a usted lo ofenden y usted se guarda su ofensa, es como si usted se hubiera quedado caído. Usted lo guarda ahí, lo tiene ahí, el resentimiento. Es que mi papá me dijo esto. Es que mi mamá se fue de la casa. Es que mis padres no me comprenden. Y ahí vamos subiendo de edad. Es que tú dices que me amas, le dices a la pareja, pero siempre sales con esta, me ofendes. ¿Por qué Dios permite las ofensas? Sería la pregunta. ¿Por qué más bien Dios nos encarga de evitar las ofensas? ¿Por qué nos dice que es necesario? Mire esa palabra, es necesario que me tropiece. Sería absurdo, pero es verdad. Usted le dice al bebé, es necesario que te caigas para que aprendas a caminar. ¿Cuántos quieren caminar por la vida eterna? Es necesario que te tropieces. No he visto el primer bebé que haya aprendido a caminar sin un chichón. Algunos han ido más allá y se han roto la cabeza. ¿Habrá aquí una cabeza de alcancía? ¿Habrá alguien aquí con corredera en la cabeza? Es imposible no tropezarse. Escúchame, pero el problema es que empezamos a guardar. Yo quiero contarte una historia, la historia de un muchacho llamado José. José era el consentido de papá. José era el hijo de la mujer que él más amaba. Pero su mujer no podía tener hijos. Y por cuanto su mujer no podía tener hijos, tuvo hijos aquí, aquí y allá. Tenía 10 hermanos mayores. Pero cuando puede al fin tener hijos con su esposa, él quería a ese niño como hijo bobo. Dice uno por ahí que es que lo ama más que hijo bobo. Pero no era bobo. Dice que le mandaba a hacer túnicas de colores. Imagínense, eso suena como siglo XX. Estamos hablando en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene a su hijo llamado José y le manda a hacer túnicas de colores donde todo el mundo usaba túnicas blancas y negras. Y las de él eran Adidas, Nike. Dice la Biblia que papá quería tanto a este hijo que creó un conflicto familiar. Porque los demás hijos empezaron a tenerle rabia a este hijo. Le decía, papito, mira, váyase al campo donde están sus hermanos. Ya los hermanos eran mayores, ya tenían hijos, algunos ya eran abuelos también. Porque dice que José había sido tenido en la vejez. Ya cuando el señor era viejo. Y ya lo trataba como si fuera nieto y no hijo. ¿Cómo se tratan a los nietos? Alcahuetas. Pero ¿cómo tratan a los hijos? Mano dura. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, pero con el nietecito eso. Y uno le dice, pero tú no eras así conmigo. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Entonces este señor, como tuvo a su José en la vejez, pues lo trataba, era como si fuera nieto. Y le alcahueteaba todo, lo quería, le compraba de todo. Y José se iba donde sus hermanos a ver
cómo hacían sus actividades, porque todos trabajaban en la empresa de papá. Papá era el dueño, papá era el dueño de las ovejas, de las vacas, de los camellos. Entonces José iba y sapeaba. Entonces el hermano sapo, él decía, de rana pocón, pero sapo sí soy. Iba, le contaba a todo, papá, no, mira, mi hermano Rubén está haciendo esto, aquello, mi hermano Simeón está haciendo aquello, mi hermano Leví. Entonces los hermanos estaban aburridos. Estamos hablando de una persona de 40 con un peladito de 17, pero eran hermanos. Estamos hablando de un sesentón con el hermanito de 17. Pero el de 60 era vigilado por el de 17. Y el de 17 tenía túnica de colores y sandalias marca Nike. Dice que un día José tuvo un sueño. El muchacho tuvo un sueño en donde sus hermanos estaban debajo de él y él estaba por encima y él los mandaba y él era el que ordenaba. Ese fue el desastre, porque cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, muy entusiasmados, sus hermanos más rabia le dio. Ahora quieres gobernar sobre nosotros. Apréndete a cambiar primero los pañales. Dice que un día estaban en el campo y papá mandó a José a vigilar a sus hermanos. Y los hermanos hicieron un plan de matar a José. Ellos dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a matarlo. Le llevamos a nuestro padre la ropa ensangrentada y le decimos que una fiera del campo lo mató. Asunto arreglado. Todos convinieron que sí. Cuando iba llegando José, alguno como que le entró la ternura de hermano y dijo, no, espérate, tengo otra idea. ¿Para qué nos vamos a untar las manos con sangre? Y más de nuestro hermano. Vamos a venderlos. Tú sabes que estamos aquí cerca de la ruta de mercadería. Vienen los madianitas, mercaderes, se lo vendemos como si fuera nuestro esclavo, lo vendemos como mercancía. No, además nos ganamos una plata. Dice que los demás dijeron, oye, está mejor la idea. Y entonces, ¿qué le decimos a nuestro papá? Bueno, pues matemos un animal, cogemos la ropa de José, la embadurnamos de sangre y vamos y se la llamamos a papá y le decimos que lo mataron. Buena idea. Dice que lo cogieron, lo metieron en un foso, le quitaron la ropa, lo dejaron ahí varios días hasta que pasaron la ruta de mercaderes. Lo sacaron y dijeron, mira, esta es mercancía, buena. Tiene todos los dientes. Visión perfecta. Y se lo vendieron. Dice que estos mercaderes siguieron el trayecto y pasaron el continente asiático hacia África, llegaron a Egipto y allí lo vendieron. Yo te pregunto, si tú fueras ese muchacho de 17 años, ¿cómo sentirías tu corazón? ¿Cómo estaría con respecto a tus hermanos? ¿Qué estarías pensando todo el viaje? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Si alguna vez la vida me da la oportunidad, me vengo. Esta gente es lo peor de lo peor, y eso que es familia. Pero este muchacho llegó a Egipto, un lugar con una lengua diferente, costumbres diferentes. Allí lo vendieron. Dice que lo compró un señor que tenía una hacienda que era cercano al faraón y lo puso a trabajar. Y el muchacho salió buen trabajador porque no estaba pensando en lo que le hicieron los hermanos. Él estaba pensando hacia adelante, para el futuro. Porque una persona que busca a Dios piensa en el futuro, no las cosas malas que le han pasado. Y alguien me dirá, ¿por qué? Porque Jesús nos mandó a perdonar. Y una persona que perdona no está pensando en lo malo que le sucedió, sino en lo bueno que va a pasar. ¿Sabe por qué hay mucha gente enferma? Las enfermedades, otros los mantiene emproblemados. Yo no sé cuál es tu problema, pero puede ser que sea la falta de perdón. Porque llevas años siempre en el mismo problema. Es que la causa de perdón crea una raíz de amargura. Estás con el marido, dice que lo amas, pero el marido le pasa algo y dice, qué bueno, para que aprenda. Mi amor, es que no me pagaron. Y tú con un fresquito. Quiere decir que hay una raíz de amargura.
Algo hay ahí. ¿Sí? No has perdonado. ¿Sí? No te pagaron, quiere decir que no vas a salir, ¿verdad? Y resulta que José, después de varios años de trabajar ahí en casa de Potifar, ya dejó de ser el niñito, ya empezó a ser el adulto, y la esposa de Potifar puso la mirada en José. Ya no era el niño que había llegado a la casa, ahora el niño había crecido, estaba interesante para la mujer de Potifar, y ella quiso estar con él, quiso serle infiel a su marido con él, pero José dijo: no, yo no puedo fallarle ni a Dios ni a mi jefe. Entonces esta muchacha o señora, qué sé yo, llena de rabia, inventa un cuento y dice: es que él trató de abusar de mí. Potifar, su esposo, como conocía a José, pero también conocía a su mujer, sabía que José no había hecho nada, pero ante la voz de su mujer hay que actuar, porque hay mejor tener problemas con José y no problemas con la mujer. Y dice que lo mandó a la cárcel. ¿Cuántos están de acuerdo que es mejor tener problemas con otra persona que con la mujer? Es mejor deberle al diablo que a la mujer. Entonces, dice que lo acusó de una violación que no existió. Lo metieron en la cárcel siendo inocente. Yo te pregunto en ese momento, si tú fueras José, ¿qué estarías pensando? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo actúa tu corazón? ¿Será que empiezas a guardar basura? Entonces, lo que me hicieron mis hermanos más lo que me hizo la vieja inmunda esa. Y vas guardando. Y vas creando esa columna en la mitad de la sala. En la sala de tu vida. Y de un momento a otro te das cuenta que ya hay algo en la mitad de tu sala. Que vas entrando a tu casa y eso que hace ahí estorba. Claro, porque el resentimiento estorba para cualquier cosa que usted vaya a hacer. El resentimiento incomoda. Pero José no era así. José, que tenía un corazón como Dios, José dijo: dejo esto en manos de Dios, que Dios haga justicia. Yo no le voy a tener resentimiento ni a mi patrón por no creerme, ni a la señora esta por inventar esto, ni a mis hermanos por mandarme aquí. He pasado trabajo, sí es cierto, hambre, maltrato, pero Dios tendrá un propósito. Escúchame, él entendía que había un propósito. Mientras que usted no entienda que hay un propósito, usted se hace la víctima y sigue recibiendo y recibiendo y recibiendo. Aquí guardando todo lo que me ha hecho. Todo lo que me ha hecho. Lo único que hace es levantar los pies cuando yo trapeo. Y empiezan a sacar. ¿Aló? Y empieza la pelea. Porque guardas. No, pero José estaba bien en la cárcel, se puso a trabajar. Dice que se ganó la confianza del carcelero y el carcelero vio en José un preso diferente. En un preso en el cual confiar. Escúchame, un carcelero tenía un preso en el cual podía confiar. Dice que lo puso a cargo de la cárcel. Y José, siendo preso, estaba a cargo de la cárcel y dice que tenía las llaves de la cárcel. Si usted fuera José y tuviera las llaves de la cárcel y usted fue preso injustamente y esa vieja le hizo esto y Potifar no le creyó, entonces ese jefe lo voy a denunciar en la esta del trabajo. ¿Cómo es es el Ministerio de Trabajo? Y esa señora la voy a mandar a la cárcel y mis hermanos tengo las llaves. No podía tener la llave yo. Cuando uno ha perdonado, cuando uno coge y recibe y bota, uno no está guardando resentimiento, raíz venenosa de amargura. Y José en la cárcel la pasaba bien. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay gente que ni en la casa lo pasa bien. Revísese si ese problema es de amargura.
Hay niños que todavía siendo niños no la pasan bien si no están en el celular. Yo no sé cómo. ¿Algún adulto está conmigo? Yo nunca usé celular, ni existían los celulares. No nos moríamos por el celular. Si no tienen televisión se amargan. ¿Se acuerda que la televisión en el tiempo de nosotros era a las 4:30? Plaza Sésamo. Y a las 5:30 ya se había acabado. 4:30 pasaba el Chavo, qué sé yo. Había que esperar el sábado en la mañana para ver. ¿Se acuerdan? De las 8 hasta las 12, porque después ya empezaba. ¿Aló? Pero no, ¿qué les ha pasado? Hoy hay raíz de amargura. Ni con el celular están bien. Pero José venía y recibía y sacaba. ¿Cómo será de amarga la vida de una persona con ganas de vengarse, con ganas de que nadie me quiere, yo estoy en la cárcel porque mis hermanos no me quisieron? Sería infeliz. Pero hasta en los peores momentos se puede vivir feliz cuando uno ha perdonado. Y ahí estaba José en la cárcel, ganándose el favor del carcelero, andando con las llaves de la cárcel. Y pasaron los años. Dice la Biblia que tenía 30 años, 13 años de haberlo vendido. ¿Quién sabe cuántos de estar en la cárcel? Dice que Faraón tuvo un sueño y nadie en todo el imperio de las pirámides de Egipto pudo interpretarlo. Pero le dijeron a José y José lo interpretó. Y José no solo interpretó el sueño del faraón, sino le dio una estrategia financiera por 14 años a Faraón. Y Faraón dijo, ¿y dónde voy a sacar una persona que tenga esa capacidad de manejar mi reino sino tú? Sáquenlo de la cárcel, denle el mejor carro que haya en el imperio, la mejor casa después de la mía, porque este hombre quedará a cargo del imperio. Y se puso a trabajar José con una estrategia financiera por 7 años para ir guardando, porque habían 7 años de abundancia y después empezaban los 7 años de escasez. Y después que iban 2 años de escasez, es decir, 9 años que tenía de libertad José, ahora era el gran señor de Egipto. Dice que nadie podía en el mundo entero hacer nada sin José, porque en el mundo entero había escasez de alimentos. El único que tenía alimentos era Egipto con José. La gente, cuando se le acababa el dinero, dice que llevaba las escrituras y se las daba a José, y José se las cambiaba por años de alimento. Dice que una de esas, pasado 2 años de escasez, es decir, 9 años de que él era libre, aparecieron sus hermanos. Sus 10 hermanos en fila comprando alimento en Egipto. Dice que este hombre estaba vestido como un gran egipcio, es decir, pintado, y hablaba en ese idioma y usaba intérprete. Él conocía perfectamente el idioma que hablaban sus hermanos, pero como estaba en Egipto y su nombre era Asanet Panea, no le llamaban José, sus hermanos no sabían que era él. Y delante de él llegaron y se arrodillaron, tal como varios años atrás José lo soñó. Pero José estaba que lloraba al ver a sus hermanos. Y José le dijo al intérprete, pregúntele si tienen más hermanos. Porque cuando José fue llevado prisionero tenía un hermano menor, bebé, chiquito, que tan solo pudo jugar unos días con él. Un hermano de su propia madre y padre, porque los demás eran solo por parte de papá. Y le pregunta, ¿ustedes tienen más hermanos? Y el intérprete va y le dice, ¿ustedes tienen más hermanos? Sí, tenemos un hermano pequeño. Bueno, dice aquí el señor Asanet Panea que lo traigan, si quiere que le vendan. No, mi papá no va a soltarlo porque es que... Y empezaron a contar el cuento. Lo que pasa es que nuestro hermano, el hermano de él se lo comió una bestia del campo. Entonces mi papá no va a soltar a Benjamín por nada del mundo.
Imagínate José escuchando esas palabras. Ah, ustedes dicen que a mí me mató una bestia. ¿Cuántos han hablado con alguna persona que lo ha herido y esa persona cuenta una versión diferente? Más rabia le da a usted, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado? Imagínate José escuchando en su propio idioma que ellos están diciendo que a su hermano, es decir, a él, lo habían matado. Sabiendo él mismo que ellos lo habían vendido como esclavo. Entonces, sin saber qué hacer, dice: si no me lo traen, no les vendo. El traductor hizo: no, si no le traen aquí al señor Azanet Panea, a su hermano menor no le vende. Se fueron 7 de ellos porque a 3 lo cogieron prisionero. José dijo: de que me traen a mi hermano, me lo traen. Entonces coge prisionero a 3 y se van los 7 y le dicen: papá, mira, allá nos cogieron prisionero a mis 3 hermanos, a Rubén, a Simeón, a Leví. ¿Qué hacemos? Están pidiendo a Benjamín. Porque es que me preguntaron que si teníamos un hermano menor y yo dije que sí. No, a Benjamín no se lo llevan para que le pase lo mismo que a José, no. Dice que pasó el 2 días y nadie podía convencer al viejo. Papá, pero mira, van a matar a nuestros 3 hermanos, que los maten, pero a mi pequeño no lo matan. Estamos hablando que lo que estaba en la cárcel tenía 50, 60. Pero el pequeño era adolescente. Y resulta que al fin el viejo dice: bueno, me convencieron. Porque si no matan a Benjamín, igual el hambre lo va a matar. Vayan, llévenlo y traigan comida. Y se fueron con Benjamín y llegaron y otra vez se le enguaraparon los ojos a José. Pero en medio del maquillaje no se notaba. Y dice que José le había dicho a uno de los guardias que le metiera su copa de oro en el bolso de Benjamín. Entonces hicieron la negociación, les entregó la plata, él les dio la comida y se fueron. José llama a un guardia y dice: mire, esa gente me robó. Y fueron el guardia y revisó: es que ustedes han robado a mi amo. Y empezaron a esculcar y en el maletín del pequeño había una copa de oro. Y todo el mundo sorprendido. Capturaron al muchacho, se lo llevaron a José. Y los otros llegaron llorando: mire, señor, si nosotros regresamos sin Benjamín, somos hombres muertos. Dijo: si quieren recuperar a Benjamín, tráigame a su papá. No, mira, métanos a nosotros, deja uno solo que vaya ahí. No, tráiganme a su papá. Dice que tener a sus hermanos al frente no aguantó y empezó a llorar. Y ya empezó a hablar en su idioma y dijo: yo soy su hermano. No tengan miedo, les dijo. No tengan miedo. Yo solo quiero ver a mi papá y quería ver a mi hermano. Pero no me tengan miedo. No fueron ustedes los que me vendieron. Fue Dios quien permitió todo para que yo enfrentara la vida de una manera diferente y hoy fuera el que soy. Yo soy gracias a ustedes y a Dios el que soy. Capítulo 45 de Génesis, estoy contándole. Yo no les guardo resentimiento porque yo no empecé a guardar resentimiento, no. Yo dije: algo, un propósito tiene Dios con esto. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hay algo que hemos edificado ahí en la mitad de nuestra vida que no nos permite avanzar. Es tiempo de que Dios lo derribe, porque tenemos que tener un corazón como José, que en cada dificultad, que en cada tropiezo, que en cada ofensa, digamos: Señor, algún propósito tienes conmigo. Dice que abrazó a sus hermanos y les dijo: quiero que vayan por mi papá. Mandó a armar muchos carruajes,
centenares de carruajes. Dice, tráiganme a las mujeres y a los niños en los carruajes. Los demás que vengan a pie. Dígale a mi papá que se viene a vivir aquí conmigo. Le voy a construir una ciudad para él. Y ustedes también pueden venirse a vivir. Abrazándolos, besándolos, llorando. Miraba a su hermano pequeño Benjamín. Hay cosas que la vida nos ha arrebatado por muchos años. Pero lo que no podemos permitir es que la vida nos ate al resentimiento. Porque José no hubiera podido disfrutar del pocos días de vida, pocos meses de vida que le quedaba a su padre. Ni de su hermano hay hombre con sentimiento. Bueno, entonces no hubiera podido disfrutar a su padre, no pudiera disfrutar a su hermano por el resentimiento. ¿Sabes cuántas cosas ha evitado que ese resentimiento en tu vida te permita avanzar en otras áreas? Llegó el tiempo de derribar, te dice el Señor, llegó el tiempo de derribar eso que hemos construido, que no nos conviene. Y hay que decirle a Dios, Dios, aunque me duela, túmbalo. Tantos años ahí guardándole rabia y resentimiento a fulano, después a sutano, después a merengano. Soy infeliz. No hay nada mejor que vivir feliz. A veces mi hija me pregunta, ¿de qué te ríes? Ella piensa que estoy riéndome porque por algo, no. En un momento me entra un gozo así y yo, ¿de qué te ríes? Yo digo, de nada, no me cree. Pero llegó el tiempo, como José, de estar en la cárcel o estar como esclavo, pero felices. De estar pasando por lo que estés pasando, pero felices. Porque a ti la felicidad no te la dan las cosas. A ti la felicidad no te la da un trabajo, no te la da un hombre, no te la da una mujer. Tu felicidad te la da la paz al perdonar a otros. Por eso te dije que tu fe era superior al problema. Porque perdonar es fe. La gente dice, si me pide perdón, yo lo perdono. Yo pregunto una cosa, ¿usted cree que sería verdad lo que dijo Jesús? Que si 7 veces se arrepienten en un día y te piden perdón, ¿será que si hay arrepentimiento con 7 barradas en el día? ¿Aló? ¿Aló? No, cuando hay algo repetido, ¿sabes? La persona que te ofende no siente. Tú te sientes ofendido y le dices a otra persona, la otra persona dice, no, yo no te he ofendido. Pero es que me ofende. No, gorda, que sí me ofende, me acabas de decir gorda. Bueno, flaca. Ay, flaca. Es el tiempo de decirle al Señor, Señor, arranca de mí esa columna que puse en la mitad de mi sala de mi vida, de la sala de mi vida. No me deja apreciar nada. No me deja apreciar las cosas buenas de la vida. No me deja apreciar que tengo hijos, que tengo trabajo, que tengo salud. Siempre andamos amargados. Pero José fue un ejemplo de un muchacho de 17 años que no se dejó amargar. Que llegó a 30 encarcelado y no se dejó amargar. Que después tuvo dinero y el dinero no lo amargó ni lo apartó de Dios. El dinero no lo hizo con ganas de más venganza, al contrario, con todo el poder del mundo le dijo, vénganse a vivir conmigo. Claro, no en mi casa. Yo les haré una ciudad para ustedes. Porque usted puede ayudar a un familiar unos días. A un hermano, una hermana unos días. Pero de seguro que después de un mes ya empieza a haber conflicto en la casa, todos metidos en el mismo lugar. Así que
Usted le dijo a Dios que este mes de octubre quería que Dios lo construyera. Dios no puede construir sin antes derribar. Quiero construir algo nuevo en ti, pero primero tengo que quitar eso que te estorba. ¿Estás dispuesto? Colócate en pie, por favor. Haga una oración conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, perdóname, porque por mucho tiempo, en lugar de desechar la ofensa, la frustración, lo que me dolió, lo que hago es guardarlo. Hoy que han pasado tiempo, me doy cuenta que eso me estorba, me impide ver las cosas bien, buenas, agradables. Te pido en el nombre de Jesús que tu sangre me perdone mis pecados, me limpien y me ayuden a seguir adelante. Porque quiero ser como José, que a pesar de que tenía todas las excusas para odiar a todo el mundo, él los amaba. Amaba al que lo ofendió, amaba a sus hermanos, amaba a Potifar, amaba a la cárcel, amaba todo lo malo. Porque el que tiene un buen corazón, hasta lo malo ama. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es el que anuncia que viene tu restauración. El proceso es el que anuncia que tu desierto terminó. El proceso es el que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. Oh, no. Estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. ¿Ya entiendes? Estoy pasando por el fuego para tratar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es el que anuncia que viene tu restauración. El proceso es el que anuncia que tu desierto terminó. El proceso es el que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si está siendo procesado, es cuando
siendo procesado. Es mejor estar siendo procesado con un corazón sano. Porque el que está siendo procesado con un corazón con resentimiento se amarga. Cuando tú tienes un corazón con resentimiento, todo lo ves negro, en lugar de ver las cosas buenas en medio de lo malo. José vio la posibilidad en la casa de Potifar, siendo esclavo, de llegar a ser administrador, y lo llegó a hacer. Después, por una injusticia, por no ceder a un ofrecimiento, lo metieron en la cárcel, pero él vio la cárcel como la oportunidad de aprender a administrar, y se volvió el administrador, la mano derecha del administrador de la cárcel. Eso le ayudó para que financieramente, teniendo la experiencia de ser esclavo, pero ser el administrador de la hacienda de Potifar, y después siendo preso, manejar la cárcel, la administración de la cárcel, lo llevó ¿a qué? A manejar la administración de la nación o del imperio egipcio. Lo malo que te ocurre será malo si lo ves desde tu punto de vista. Pero si lo ves desde el punto de vista de Dios, es que ese proceso es para llevarte a un mejor nivel, a otro peldaño. Escucha, es que si te hice caer acá, es porque te voy a levantar para que vayas más arriba. Alguien que entienda que tu fe es superior al problema. Si usted entiende que Dios le habló hoy, levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, mi proceso no termina hoy, pero sí empieza un proceso de derribar en mi corazón toda raíz de amargura. Echo fuera de mi vida todo lo que me amargue, todo lo que me entristezca, todo lo que no me deje perdonar. Y a partir de hoy quiero ver la vida con tus ojos. Quiero ver las cosas buenas en medio de lo malo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.